de Quantum Salud, pero es mentira. El caso es que algunos de vosotros que habéis estado ya en alguno de los congresos que hemos organizado, que hasta este momento son 4 congresos internacionales, uno cada año. En los últimos 3 de estos 4 congresos hemos tenido como ponente al doctor Víctor Matos de São Paulo, Brasil. Creo que todos los que han asistido a sus ponencias allí estarán de acuerdo conmigo, que siempre les ha quedado ganas de que aquel esbozo de 2 horas más o menos que podía durar su ponencia, para que os empecéis a acostumbrar, tal como será su palestra, siempre se han quedado con ganas de que este esbozo, este trozo del curso de metodología cuántica se ampliara a un curso completo. De hecho, cada vez hicimos el ejercicio de poner unas listas para los interesados que se apuntaran, y siempre teníamos verdaderamente 80, 100 personas, hasta más, que se apuntaban para el curso, pero luego pues dificultades una vez el doctor regresa a Brasil para volver otra vez, todo eso. Y este año nos estamos planteando hacer nuestro 5º congreso internacional, cuando de pronto pues tuvimos la idea de que íbamos a cambiar las reglas del juego este año. Como él iba a asistir como 4º año consecutivo como ponente al congreso, hicimos el cambio y decidimos que esta vez tendríamos un congresista. Y hacer este curso que teníamos ganas de hacer, que cada vez nos motivaba más, porque cada vez que él hacía una entrega en sus palestras, pues veíamos que había más temas y más cosas interesantes, pues dedicarlo a eso. Y así surgió la idea de hacer este curso de metodología cuántica integral. Tenemos que decir que el curso de metodología cuántica, tal como está concebido y tal como el doctor lo da en Brasil, es un trabajo de todo un año. Se hace, creo que es un fin de semana por mes, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente no podíamos tenerlo todo el tiempo que precisábamos, y hicimos conjuntamente, sobre todo evidentemente, un ejercicio de síntesis para poder hacer esto en 6 días, en los 2 fines de semana. Y creemos que podemos concluir bien la empresa y que podemos tener esta información tan valiosa aquí, por fin. Durante estos últimos años hemos estado formando a más de 1.500 médicos en Brasil, y aún continúa empezando cursos cada año donde se van apuntando pues, más gente para conocer esto. Ya habréis podido ver en la información que se envió el currículum del doctor Víctor Matos. No hace falta que lo repita por mi parte. Lo que sí que os puedo decir a nivel muy íntimo y personal, de que considero que es un gran privilegio tenerlo aquí, que es una gran oportunidad. Desde hace unos años cuento con el gran honor de tener una relación y una amistad con él. He podido estar en São Paulo repetidas veces, en su clínica, viendo cómo trabaja cosas complicadísimas con una facilidad extrema, con estos conceptos de metodología cuántica. La verdad es que he aprendido mucho, pero no es nada comparado con lo que pienso aprender, y espero pues, que aprendáis también, aprendamos todos conjuntamente. El doctor Víctor Matos es una persona tremendamente curiosa. ¿Sí? Creo que había aquí eso que estaba escrito en un momento, la naturaleza, el conocimiento. La naturaleza nos enseña, verdaderamente. Entonces, su capacidad de ligar las cosas del pasado con las cosas del presente, del futuro, a través de esta visión energética, esta visión biofísica,
juntando lo que es la bioquímica con la biofísica, y todo esto es una aportación en estos momentos pues, buenísima para todos nosotros que estamos metidos en el terreno de la medicina energética o cuántica. Ya no os quiero privar más de lo que realmente nos interesa y bueno, nosotros que vamos. Bueno, como siempre, empezaré a pedir disculpas por mis errores de español. Pero hablar mejor en portugués de Brasil, ¿no? Si quiere, puedo hacer mi ponencia en portugués. Claro, simple y objetivo. Si no quiere, puedo hablar en malo español. Pero no yo de hablar en japonés. Eso es difícil de comprender. Bom, ha sido un gran esfuerzo hacer el curso de medicina cuántica resumido. Es muy complicado porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, elaboramos un resumen para orientar y preparar a las personas para que decidan. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y esperar que tengamos un buen resultado de este trabajo. Vamos a comenzar. Déjame ver. Muchos de estos slides están en español internacional con la traducción del Google. Por eso hay fallas. Perdona las fallas y vamos a intentar comprender con calma lo que quiero decir. La medicina cuántica integral desarrolla una metodología que aborda la patología desde el punto de vista de la biofísica. Estamos todos muy acostumbrados a tomar medicaciones, remédios, fármacos. Y vivimos todos sobre la fuerza económica financiera del Labofarma, los laboratorios farmacéuticos, muy potentes en el mundo, y diseminaron la idea de que podemos todos hacer lo que queremos hacer y las medicaciones resuelven el problema. Esto es una cosa errada, no es así. Somos uma espécie humana, uma espécie animal, subdividida em 4 subespécies. Generalmente não temos em conta isso. As subespécies humanas são classificadas, diferenciadas, distintas por um tipo de sangue. O cero, como diz aqui, O, A, I e a B. Somos distintos unos de los otros. Y debemos comer las cosas que la naturaleza nos enseñó a comer. Deberíamos todos absorber los alimentos propios para los tipos sanguíneos que tenemos. Los animales son así. Nadie aquí conoce una vaca, carnero, caballo que coma carne. No hay. León, gato, perro, no. Les gustan los frutos, las ensaladas, no. La vaca, el carnero,
caballo, boi, son sangre A. Los animales carnívoros, perro, gato, león, sangre O. Los chimpancés que viven en los árboles con frutillas, pequeñas frutas y hojas, tienen sangre B. Hay un único animal en toda la naturaleza que tiene sangre AB, la jirafa. Come hojitas y frutillas y también come grama y granos. Los seres humanos también son así, pero no hace esto. Se come todo de todo, le da come carne, porque no se ha divulgado esta idea como debería ser. La Iglesia impidió eso. No tengo nada contra la Iglesia, pero la Iglesia tiene siempre algo contra nosotros. Se ha metido en la... prohibió la anestesia. La Iglesia dice que somos todos iguales delante de Dios, pero no somos iguales delante de los médicos. Y la industria farmacéutica nos dice que podemos comer todo mal. Si pasamos mal, la medicación resuelve el problema. Esas ideas están erradas, no es así. Y la medicina cuántica integral, porque reúne también los conocimientos de otras clases de medicina. La medicina integral hace estas divisiones entre los tipos sanguíneos, alimentación, las molestias, las enfermedades que nos afligen por causa de eso. Bueno, continuemos. La medicina integral, la MQI, atribuye a las enfermedades una base arquetípica genética. Los organismos saben cómo y de lo que pueden adolecer, enfermar, porque poseen estereotipos patognomónicos incertos. No podemos enfermar de enfermedades de pájaros. No sabemos cómo. Sabemos cómo enfermar de enfermedades de mamíferos, de cuasi humanos, pero no de pájaros, de lagartos, una enfermedad de lagartos, no podemos. Tenemos en nuestros arquetipos las informaciones necesarias para enfermar de cosas que sabemos cómo enfermar. Las enfermedades se manifiestan evocando principios almacenados de la genética de nuestros cuerpos. Así, sabemos todos cómo peorar nuestras vidas. Ya tenemos la información. No sabemos cómo mejorar. Porque esto es una atribución del carácter, de la educación, de las informaciones que resolvemos en la vida. Los seres humanos, al nacer, es todo temperamento, pulsiones emocionales. El nené, el bebé, es un tirano, que tiene hambre, cualquier aborrecimiento, agrede, un lloro fuerte. A medida que va
adquiriendo información, disciplina, formando el carácter, hasta que un día el carácter sea un poco mayor que las pulsiones temperamentales. Personas que no tienen educación suficiente quedan siempre temperamentales, reagen con violencia, fuerte, las contrariedades. Las personas que tienen formación, educación, tienen el carácter a sobrepujar, a tener los temperamentos bajo control. Esto se da con las personas y se da con los países, con la nación. Brasil, mi tierra, tiene 70% de la población tiene menos que 20 años. 70% del país es joven, que no tiene aún carácter formado en este nivel, pero está aquí. Como es un país muy grande y con una administración deficitaria, porque también no hay control muy fuerte de las pulsiones temperamentais. Entonces, tenemos problemas sociales muy grandes. Los países como Alemania, Europa, varios de Europa, tienen la educación aquí, el carácter, a sobrepujar, dominar el temperamento. Este es un problema. La formación del carácter excesivo reprime demasiado las pulsiones temperamentales y las personas se convierten en neuróticos de carácter. Aquele tímido no hace nada, tiene miedo de todo, no tiene iniciativa, miedo, es un carácter demasiado. Las madres que reprimen mucho a sus hijos están haciendo que sean neuróticos de carácter. Por otro lado, los que tienen temperamento aquí no tienen educación casi ninguna. ¿Quiere aquello? Ah, no, quiero. De otra persona no tiene importancia. Yo quiero. Entonces, vivir es difícil. Vivir en sociedad es difícil. Hay que tener muchas precauciones para mantener un nivel compatible con la cultura, con las necesidades sociales y con las necesidades individuales. Bom, las personas, ¿de qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué piensa? Edificios, personas, servicios, Bueno, la ciudad no es hecha de personas, es de edificios, casas, estructuras arquitectónicas. Puede haber una ciudad sin personas, es exquisito, es extraño, pero puede haber. La ciudad no es hecha de, ¿cómo se llama? Tijolos. Los tijolos. ladrillos. Ladrillo. Sí. No es hecha de ladrillo. Una ciudad no es hecha de ladrillo. Las personas no son hechas de átomos, son hechas de órganos, que por su vez son hechos de células, que por su vez son hechas de moléculas, que son hechas de átomos. Entonces, la composición del mundo empieza a partir de cosas muy pequeñas a las grandes. Nosotros no estamos muy preocupados con las cosas muy pequeñas. A mí no me importa muy bien si tornillo aquí es bueno, si está el ladrillo de la guerra, no estoy preocupado con eso. A mí me interesa la estructura mayor, donde puedo trabajar, donde puedo vivir. Átomos se combinan con las moléculas que
portugués llamamos sustancias. Somos hechos de muchas sustancias. Sustancias son composiciones, son inestables. Sufrimos la inestabilidad de las sustancias. La medicina cuántica se preocupa con las sustancias y los elementos que hacen las sustancias. Los elementos se combinan. Átomos hacen elementos se combinan, y los elementos combinados hacen sustancias. Todo esto, sustancias, estructuras, ladrillos y todo lo más, sigue un patrón de frecuencia. El mundo, el universo, es frecuencial. Todo oscila. La materia que supomos dura no es dura. Es una composición de sustancias integradas y oscilando en la misma frecuencia, dan la idea de que son duras. Vamos a ver más tarde cómo esto funciona. De verdad, lo que es percibido como materia no pasa de movimiento, pues todo oscila, vibra, incluso nosotros. Somos todos seres vibracionales, oscilamos. Hay una frecuencia de oscilación en los seres humanos. Los seres humanos son bártulos materiales, compuestos de sustancias que oscilan en fase. ¿Qué es oscilar en fase? Al mismo tiempo. Cuando comienza a oscilar fuera de fase, el ser humano se desintegra. No, si tentamos tirar fuera pedazos de nosotros, no conseguimos, porque están unidos por frecuencia de fase, están oscilando en fase. Una información, un proceso que deteriore una parte de nuestro cuerpo, significa que aquela parte pasó a oscilar, a vibrar en una otra frecuencia que no la original. Entonces la propia naturaleza del organismo hace con que la parte suelte, oxide, queme. Hay una enfermedad seria, muy antigua, que se llama lepra. ¿Lepra? Por favor, perdone lepra se caracteriza enfermedad por oxidación extrema, mucho oxígeno y una desintegración del cuerpo, de la materia, porque las partes van perdiendo la capacidad de oscilar en fase. Bom, estos son los principios generales que van a nortear nuestro curso. Todo oscila, todos los barcos, otra vuelta, incluso los seres humanos que parpadean en la frecuencia de 3 billones de hertz en ola senoidal. Nosotros oscilamos, vibramos a una velocidad extrema. Como oscilamos en esta velocidad, somos sensibles a esta frecuencia. Si ponemos un aparato aquí a oscilar 3 billones, aquí se dice 3.000 millones, 3.000 millones de hertz, de ciclos por segundo, este aparato interferirá en nosotros y en los cromosomas, la
parte genética y cambian los códigos. ¿Qué oscila en 3.000 millones de años? Una piedra de radio, cobalto radioactivo. Por eso no podemos acercarnos de algo radioactivo, porque él oscila en esta frecuencia. Y esta frecuencia, los antiguos somos sensibles a esta frecuencia. Como somos sensibles también a las frecuencias submúltiplas. ¿Entiendes lo que quiero? La división por 10, 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 va bajando la frecuencia, bajando, hasta que llegamos a frecuencias audibles, a las cuales también somos sensibles. Porque somos sensibles a los armónicos de esta frecuencia, que es nuestra propia frecuencia. Somos sensibles. Si bajamos mucho la frecuencia, demultiplicando, dividiendo esta, llegaremos a frecuencias audibles que nos son agradables o no. Y tenemos la música. Tenemos la música como submúltiplo de esto. Y la música tiene frecuencias combinadas. Carácter, la música no es temperamental. Las frecuencias son temperamentales y las músicas muy primitivas son apenas ruidos, ritmos, frecuenciales. Los salvajes, los indios, los naturales, tierras distantes, tienen música. Oh, qué maravilla, son estos, los australianos. Oh, qué belleza. Nosotros queremos Schubert de Chopin. Porque son combinaciones de frecuencias, son caracterológicas. Las combinaciones de frecuencias que nos agradan o no, feo, no me gusta, son caracterológicas, son productos de la educación y de la formación cultural. El ser humano, como los animales, son sensibles a las frecuencias submúltiplas de su propia frecuencia, llegando a tener ritmos o sonidos, combinados o no. Esto quiere decir, ustedes haciendo una velocidad increíble que 3.000 millones de veces por segundo. Vamos a continuar. Esto quiere decir que usted 3.000 millones por segundo pasando por un punto cero en cada inversión de fase. Comenzamos ahora a entrar en las cosas principales de la física cuántica que son utilizadas por la medicina cuántica. Según pasar por un punto cero en la inversión de fase y dejando de existir por un momento cuando la fase se invierte. Cuando yo pego esto y luego para cima, há un momento en que para y invierte la posición. ¿No es claro eso? Subes, para y volta. Esta parada es muy poco tiempo, milésimo, centésimo de segundo. En este momento no hay movimiento, no hay nada. Por tanto, las oscilaciones o senoidales en el punto cero. Nosotros tenemos un punto cero, un punto en que no existimos. El átomo de segundo no existe.
aquí hay un punto cero en la inversión de fase senoidal. Los individuos con salud perfecta no, pero relativa, mas vamos comprender el fenómeno a partir de salud perfecta. Los individuos que, por suerte, tienen salud perfecta, oscilan, vibran en una frecuencia de 3.000 millones senoidal, armónicamente senoidal. Los individuos que pierden la salud por alimentación errada ya no oscilan en senoides perfectas, pero no senoide como esta, con ya mucho aquí y poco aquí, mayor una parte del periodo de que otra. Los individuos enfermos oscilan en olas extrañas, ¿no? Perdiendo la forma original que es determinada por la salud. Salud para nosotros de la medicina cuántica significa oscilación perfecta en senoide. La busca constante de oscilaciones perfectas en senoide es el gran objetivo de la medicina cuántica. Tenemos que buscar nuestras oscilaciones y permanecer en ellas lo más perfecto posible. Vamos más tarde a saber por qué. Por ahora vas a saber que cuanto más enfermo, cuanto menos saludable, cuanto más deteriorada por las toxinas, por las bebidas alcohólicas, comportamiento anormal, extraño, mucho temperamento, menos control de sus relaciones, más deformidad existe en la persona de su oscilación. Hasta que llega un punto que no es más nada. Vuelve. Morimos a medida que las oscilaciones se deterioran. El cuerpo pierde la capacidad de oscilar en unísono perfectamente. Todo eso necesita de atención que no estamos acostumbrados a tener atención a eso, porque no nos enseñaron eso. No nos enseñaron así. Nos enseñaron que la vida es una dádiva divina. No, la vida es una conquista diaria. El sistema inmunológico de las personas trabaja el tiempo todo para luchar contra las interferencias luminosas en frecuencias diferentes de las nuestras. El sistema inmunológico trabaja el tiempo todo contra las bacterias. Millones de bacterias aquí. ¿Saben ustedes cuánto hay de bacterias en 1 centímetro cuadrado de piel? Mínimo de 200.000. Aquí. Somos seres bacteriológicos, bacterianos. Vivimos porque tenemos bacterias. Somos hospederos de bacterias. Milhares. El sistema inmunológico mantiene las bacterias bajo control de los organismos. Voy pasando por cosas que más tarde
El universo todo oscila, todo vibra, todo posee frecuencias oscilatorias y vibratorias. Probablemente el universo pasa de un fenómeno oscilatorio. Además, se puede estudiar probablemente por la afirmativa con toda certeza el universo es un fenómeno oscilatorio. Aquí está. Período oscilatorio es esse. El período oscilatorio tiene dos fases. La fase positiva, la fase negativa, con un punto cero. Este punto es extremamente importante para todo nuestro trabajo. Punto cero. Aquí tenemos una oscilación. No tenemos sonidos aquí, pero no hace mucha falta. Una oscilación de una frecuencia. Como pueden ver, este periodo es muy corto con relación a esta. Cuando esta es una frecuencia baja, es una frecuencia más alta. Pero sea la que frecuencia sea, Buenos días, señor Matos. sea lá, todas las frecuencias tienen el punto cero. Punto cero. Punto cero. Agora, muita atenção. La invasibilidad de un cuerpo por otro. La invasión. Invasión. El Google, el culpado. El Google compró el culpable, sí. Mucho. Esos traductores de Dios. Vale. En portugués se puede decir invasión, se puede decir invasibilidad, que es capacidad de poder invadir. Pero por otro, depende de sus frecuencias de oscilación y del tiempo de duración de los puntos cero. La frecuencia determina el tamaño del punto cero. Un objeto de frecuencia oscilatoria maior invadirá un objeto de frecuencia oscilatoria menor a través del punto cero. Una baja frecuencia. Entonces hay una frecuencia, observe, una frecuencia mayor. La frecuencia mayor, que es esta maravilla, puede invadir una frecuencia menor. La prolongada, o sea, la que va más, Sí, invade a la que invade. va más rápida. Sí, no, No, Al pero revés. la más rápida. La Ah, más la rápida más invade. rápida invade. A la lenta. Va a ver por qué. Vea una cosa. Tenemos aquí un cuchillo y mantequilla. Dos frecuencias muy distintas. El cuchillo de acero oscila en una frecuencia altísima. La mantequilla oscila tan lentamente, tan despacio, que la frecuencia del cuchillo puede penetrar, porque la mantequilla tiene punto cero muy grande. No demora para el punto largo cuando pasa de una fase a otra. Pero el cuchillo oscila tan rápido que puede pasar varias veces por el punto cero de la mantequilla y él ainda no pasó para abajo. Por eso que la misma cosa sucede con el bisturí del el bisturí nos corta la piel, la faja, el cuchillo corta la piel porque la capacidad de oscilación aquí es baja, está muy alta y el punto cero es fácilmente invadido. Ahora, sabemos que el punto cero quiere decir que no existimos en aquel momento. ¿No?
como se diz? Cirurgiano. Cirujano. Cirurgiano nos corta quando não estamos lá. No hace nada, no estamos lá. No duele. Sí, bueno, pero así porque la desintegración de las moléculas del sistema nervioso conduce a una excitación eléctrica que es traducida en todo. Pero es interesante, nada corta nada, separa las moléculas en el punto cero de la oscilación. O pior que los cirujanos nos cobran para cortar cuando no estamos lá. Que ventaja que teria. Só durante los períodos. Nada existe el tiempo todo. Só durante los períodos oscilatorios. Todo pasa de una ilusión del tipo cinemático. O ventilador encendido parece un disco debido al efecto cinemático causado por la retina, por las palas en movimiento rápido. Se trata de una ilusión de óptico que ayuda a comprender lo que fue dicho antes. Aquí hay muchos fenómenos muy interesantes. Una pregunta, Rob. Esto aplicado a las personas, a distintos grupos humanos, hombres, mujeres, países, grupos, clases sociales, no sé. Sí. ¿Esto cómo lo podemos aplicar? ¿Quién tiene el grupo, la oscilación más baja, más alta? Sí, yo estoy pasando por cima, atropellando muchos detalles porque no hay cómo hacer, pero poco a poco yo voy a abordar las cuestiones. Esa es una base para comprender ciertas cosas para las cuales no prestaba atención, no sabía, no le hiciera eso. Hay una cosa muy interesante aquí. Vea que vamos a considerar las palas, numeradas. Pode ser que una, dos, tres, cuatro. Si estoy aquí, cerca, toda vez que la pala número 1 pasa, hay un tiempo en que la información luminosa de la pala llega a mí. Digamos, un segundo, para ejemplo. Se pasa un segundo para que yo tome la conciencia de que la pala número 1 o número 2, pasa a mi boca. Un segundo. Pero usted que está ahí, que pasa 10 segundos, luego yo recibo la información antes de usted. Para mí, la información presente está aquí más rápida. Cuando usted percibe la paz, yo la percibí. Para mí su percepción es pasada. Para usted la percepción es futuro. Vamos a comprender eso que es importante. Cuando miramos las estrellas, muchas de ellas no existen más. No vemos como si existiesen. Porque el tiempo que recurre para ligar la información es tan largo que ya dejó de existir y nos tenemos. ¿No? La misma cosa sucede con las enfermedades. Desde el punto de vista físico, muchas veces personas sienten algo que ya no existe más, ya pasó. Porque la información llega a los centros nerviosos en un cierto tiempo. Puede hacer una experiencia muy interesante en su casa. Aquí en Uruguay es un poco difícil, no hay, ¿cómo se llama? Torneros. Tornillos.
Tablillos. Sí. Quando tem dois água caliente, grifos, como se chama grifos, tem água caliente e água fria, se põe a mão em água caliente e muda para fria, e muda para fria, até que há uma frequência em que quando chega na fria, sente caliente, quando chega a caliente, sente a fria. Isto se tem uma oportunidade. Sem grifos, pode ser um vaso com água caliente e um vaso com água fria. Tira a mão, quente, caliente, frio, caliente, frio, caliente, caliente, frio, caliente, e inverte, porque há um tempo em que a informação vem. E você pode iludir-se e receber a informação errada. Água quente, não, está fria. E assim é com muitas enfermidades. As pessoas pensam que estão enfermas, pero não estão. Já passou. Mas sentem. Por isso que se diz, a los que se sentem enfermos, a los que são enfermos, e a los que estão enfermos. Aqui é certa a diferenciação, porque por vezes estamos a tratar alguém que se sente enfermo, pero como é, não está, se sente. É uma sensação retardada, que já não quer mais do que tinha ayer ou mês passado, mas agora é que se sente. Por isso procura o médico e o médico acha exame, não tem nada. Não é nada, não sei o que passa. E como não sabe o que passa, cai em la rutina de corticoides. Se sente mal, tomando cortisona. Cortisona é uma desgraciada maravilha. E resolve tudo sem consertar nada, que não arregla coisa nenhuma, só quita, corta a sensação. Porque em Brasil há cortisona que vem com o nome comercial de Meticorten. Conhece Meticorten? Eu creio que não tenho aqui. Meticorten, nome comercial de cortisona. Então se diz, não sabe o que tem? Meticorten. É a solução maravilhosa de esta providência é própria para aqueles que se sentem enfermos sem estar enfermos. Porque há um tempo. Compreenderam todos. Então, quando um trem passa por um palo, uma casa, o trem passa. A pessoa que está na primeira Vagón. vê palo. Lá que está em última, não. Para a última, o palo aqui é futuro. Para a primeira, é presente. Em meio curso, a última, aún é futuro. Para a primeira, é passado. Vivimos o tempo todo em várias dimensões de espaço temporal. Passado, presente. Quando hablo aqui, há um tempo. Você, primeiro, esquerda, essas pequeninas diferenças de tempo são frequenciais, são temporais e determinam certos fenômenos que são estudados por a física quântica. Aí, digamos, por que quântica? Porque estuda as coisas pequeninas, as frequências, as leis que determinam os estudos da física quântica são distintas das leis da física clássica, de Newton ou de Kepler. Então, a física quântica tem particularidades especiais. E como os seres humanos vivos têm frequências, átomos, moléculas, coisas pequeninas, também sofrem as interferências de leis próprias
que não se apliquem nos seres las leis de la física general e muito menos de la química general. ¿Algo? ¿Pregunta? Para finalizar este tema, quando viramos as balas que nós vemos voltar com muita velocidade, temos um disco, que é uma ilusão criada. Da mesma maneira, quando o disco é visto como realidade, não é realidade, é algo criado. A mente cria a realidade e cria a realidade e nós vivimos em um universo criado. Nós criamos. A parede tem uma frequência oscilatória especial, este aqui é diverso, tem uma frequência especial e vamos criando realidades de forma que pensamos que as coisas realmente existem, mas não existem o tempo todo. Vamos lá. Há muita coisa para estou preocupado com isso. Quando viramos o ventilador, um disco elevado, é uma ilusão cinemática, frequencial, Para entender a medicina quântica integral é necessária uma noção de teoria dos campos que se pode estudar em livros de física. Campos quânticos, interações fundamentais. Teoria de los campos. Definição. Os campos são fenômenos oscilacionais, átomos e partículas, ou vibracionais, moléculas e substâncias presentes em toda a natureza que qualificam, identificam todos os elementos e substâncias por eles constituídos. Os átomos e moléculas oscilam. Os objetos maiores compostos por eles vibram. Portanto, há uma diferença entre vibração e oscilação. Oscilação muito pequena. Vibração de coisas maiores. Os seres humanos vibram ou oscilam? Oscilan. Vibra ou oscila? Vibra. Pero sus componentes oscilam. Mas eles vibram todo. Quando se tem ao microscópio uma célula de coração, é uma cultura, não sei se alguém tem experiência nisso, uma cultura viva ali. A célula é tranquila, oscilando, no caso, vibrando, porque as moléculas dos átomos, que é a célula vibra. Ponemos outra célula cardíaca, as duas vibram, cada qual em sua frequência. Quando se unem, passam a oscilar juntas na mesma frequência. Porque separadas não constituem o nosso músculo, pero juntas sim. Então, há uma experiência também que se pode fazer com pêndulos. Põe aqui um hilo e um peso. Ali, um hilo de mesmo tamanho e um peso. Em meio das duas, vidro ou madeira ou algo. Pega este espelho e solta. Lá, um ponto zero aqui e depois ponto zero lá e deixa. Passa uns momentos, o outro
en la misma frecuencia Tierra. Este es un fenómeno muy común en electrónica, que lida por electrónica. Sabe que los osciladores, trabajando en separado, terminan el tiempo oscilando juntos. Hay una contaminación de frecuencias, que vivimos en un mundo oscilatorio, un mundo vibratorio. Todo es frecuencia y todo termina sincronizando las frecuencias en una sola. Los seres humanos que se aman, que se gustan del otro, tienen frecuencias oscilatorias que comienzan a se combinar. Los seres humanos que no se combinan las frecuencias no sienten atracción del otro. Son extraños desde sí. La simpatía es oscilación en unísono o casi en unísono. Quanto más perfecta, más atracción. Quanto menos perfecta, menos atracción. Todas las frecuencias tienen un momento en que son iguales y después se diferencian. Son diferentes. Há un momento en que son iguales. Las personas se dejan ilusionar porque en ciertos momentos sentían la atracción, pero después pasó. Porque en aquel momento había la oscilación. Y pasó a oscilación, no es más igual, pasó. Una pasión. Una pasión. Somos todos individuos, personas, objetos cósmicos oscilacionais, en el caso, vibracionais. Los campos pueden ser detectados, identificados, medidos y mensurados. Medidos y clasificados según su manifestación, frecuencia, intensidad y fuerza. El aparato de TV es un detector de campo muy común. Simples. Cuando se coloca el detector en un punto, un sitio que no hay transmisión, se ve. ¿Quién sabe lo que es aquello que se ve en una pantalla de televisión no sintonizada? Son rayos cósmicos detectados pela aparato de TV que capta el campo de oscilación de rayos cósmicos. Portanto, tenemos todos en casa detectores de rayos cósmicos y no sabemos qué es. Son detectores de rayos cósmicos en la televisión. Un detector doméstico. Aquí no encontra acá más ahora, ya hablamos de eso. Las personas que quieren trabajar, estudiar, comprender la medicina cuántica tienen necesidad de instrumentos. No se puede hacer medicina cuántica sin instrumentación adecuada, porque nuestros sentidos no son suficientes para detectar cosas que pasan en el ámbito microscópico. Portanto, há necessidade de instrumentos que mais tarde vamos dizer quais são e que podem ser para ter instrumentos adequados. Os instrumentos são sempre detectores de frequências humanas, podem detectar isso, saber como as pessoas estão oscilando, vibrando, ou seja, a parte de seu corpo que estão vibrando ou oscilando em frequências distintas da senoide fundamental. Creio que agora temos uma pequena ideia do mundo físico que nos aguarda a estudar a medicina quântica, a prática quântica, a medicina quântica, porque a medicina acupuntural, ayurvédica, tradicional, há muitas medicinas.
termomedicina se quedou bajo significado. Mas na prática, a aplicação do princípio da física em vez de la química. Há um químico aqui? Não. La química não existe. Estudar química é estudar algo que é consequência da física. A física existe. A física é a maior e mais importante ciência que existe. Da física vem das outras ciências, inclusive a química. Sem física não há química, porque todos os resultados, todas as coisas químicas são consequência de atuações físicas. Se estuda, portanto, com muita ênfase a química e deixa a física, muito complicado, física, matemática. Não é assim. A física para o médico, para o terapeuta, para a pessoa que diz aquele tema da saúde, é mais importante do que a química. O culpado por isto foi Pasteur. Pasteur criou muitas coisas interessantes aqui na Europa, na França. Não sabia, não dava importância à física, porque a física era muito pequena, não havia instrumentos, não havia coisas para ajudar a física. A química, sim. Por isso que há mais de 100 anos a química orgânica está completamente conhecida. Não há mais que conhecer química orgânica. Mas a física sigue a cada momento uma coisa nova. Agora temos um reator enorme aqui na Europa. Cada vez surgem mais partículas, mais coisas quânticas para aprender. Mas não necessitamos saber isso. Necessitamos saber a física quântica no que diz respeito às pessoas. Vamos aqui construir reatores, atômicas, saber o que passa com as pessoas. É suficiente. Mas necessita de estudo, paciência, calma. E um laboratório muito complicado, complexo que temos aqui. Todas as criações principais, mais importantes da física quântica, começaram aqui. Eu era início na cabeça. Você pode imaginar as coisas. Tem Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, todos os grandes físicos quânticos não tinham laboratórios completos. Aqui, tudo na cabeça. Portanto, vamos desarrollar nossa capacidade de imaginar e compreender por a imaginação. Se tem aí alguém que queira perguntar algo, por favor. Os campos são esses. São situações em que as coisas se expandem, oscilam, se podem ser detectadas, se podem ser medidas, se podem ser utilizadas. Se pode classificar os campos segundo a forma. Os campos podem ser escalares ou vetoriais. Na plancha caliente, emite um campo assim. Parábolas, né? Os campos vetoriais são os campos eletromagnéticos, que as bobinas emitem em certas direções, quando não em outras. Este é um grande problema para os que vivem em cidades. A iluminação pública de certos países, não sei aqui, provavelmente não, mas em outros países, é externa. Aqui há palos com cabos. Estes cabos elétricos conduzem eletricidade
los eléctricos de alta velocidad, crean campos vectoriales. La permanencia sobre un campo vectorial lleva a un fenómeno que vamos a estudiar más tarde. La permanencia en campos escalares es casi imposible, se calienta a 110 grados, 110 grados, las personas se dejan de existir, transforman-se em churrasco. Os campos escalares são horríveis para nós, são calientes. Os campos vetoriais também são perigosos, mas podemos evitá-los, podemos não permanecer em seus vetores, coisas que é um pouco difícil, mas possível. Os transformadores de las calles têm uma bobina, uma regra que se chama regra del pulgar. Quando a bobina é enrolada assim, há uma emissão neste sentido de um campo vetorial eletromagnético capaz de modificar ou influir nas pessoas em certas partes do organismo. A lei em certos países não é clara em relação à montagem e colocação dos transformadores. Os transformadores são, para os que praticam medicina quântica, são os piores inimigos, porque eles são a causa de muitos problemas de saúde. Quando as bobinas são nesse sentido, há um campo vetorial assim. Em Brasil, há leis que dizem que se tem que colocar os transformadores assim, para que o campo vetorial vá para a Terra. Mas fazer isso é muito dispendioso, muito caro, porque os transformadores têm óleo para enfriar. E quando se coloca assim, o óleo tem dificuldades para enfriar, porque a temperatura sube e esta parte calienta muito. Assim é bueno que cada qual emite sua temperatura. Então, há uma lei, mas como diz meu livro, onde a lei há trampa. Então, as empresas que vão colocar os transformadores assim, põem assim. E põe assim. Então, quem vive em um apartamento aqui, recebe toda a irradiação eletromagnética enviada por transformador. Muito comum se encontrar pessoas que têm problemas sérios por causa disso. Mulheres com problemas menstruais complicados, médicos se perdem, não sabem o que fazer. Os homens com problemas de infertilidade, espermatogênese com defeito, espermatozóides não funcionam por causa destas transmissões. As transmissões de campos eletromagnéticos vetoriais são uma causa comum de problemas médicos. Pero a medicina convencional, eu costumo dizer que a medicina institucionalizada, a medicina convencional, é a pior medicina alternativa. Se quer medicina alternativa mala, vá para a medicina tradicional. No que diz respeito ao tratamento das enfermidades crônicas, atendimento de urgência, emergencial, cirurgia, detecção por exame de imagem. Claro que a medicina convencional, tradicional, é muito llena de recursos, mas muito pobre de tratamentos. Supressão de sintomas, sim. Dor aqui, toma remédio para dor aqui.
Não é que, outro remédio, aspirina. E daqui para arriba, você toma Novalgina. Aqui para baixo, Buscopan. São drogas comuns, muito simples para recitar. Cólicas, Buscopan, febre, dor aqui, Novalgina, ácido acetil salicílico. E então será 2 ou 3 remédios hace todo. E quando não sabe o que tem, mete por dentro. Esta é a medicina. Há ramos da medicina convencional que sequer existem. Por exemplo, psiquiatria. Psiquiatria não existe. É uma especialidade que não cura nada. Nós temos louco curado. Ou conhece um louco que toma medicações constantemente toda a vida, né? Para manter-se controlado. Curado, não. A esquizofrenia, por meios químicos, não se cura. Por meios físicos, não só o louco tem uma oportunidade, a depender de sua cura. A esquizofrenia pode ser curada por meios físicos. Milhares de casos curados por meios que vamos tratar aqui. Pero com química, não. Comunicações, não existe. O psiquiatra dispõe de 5, 6, máximo 7 medicações. Outra. O mesmo Aldol que se prescreve é um esquizofrênico A, se prescreve esquizofrênico B, a mesma medicação. Sem perceber, sem recordar, sem ter a medicação, age de forma distinta. Você, ela, né? Somos diferentes. Temos necessidade de coisas individualizadas, que é o que hace a medicina quântica. Tá? Os critérios, a filosofia da medicina quântica é a adequação do tratamento individualizando o tratamento. Não é o mesmo. Se a coisa parece a mesma, é porque somos todos muito parecidos. Mas há distinções. Não são as mesmas frequências, os mesmos trabalhos para ter, não são diferentes. Mas para isso é necessário diagnosticar o diagnóstico em medicina quântica é feito instrumentalmente. A medicina quântica necessita de instrumentos capazes de detectar, mensurar, que é que um não tem, que o outro não tem, que como é que ele tem e o outro não tem, como acham as coisas aqui e não ali, é, portanto, muito mais precisa. Se há uma coisa que se diz, se sabe há muito tempo, a medicina não é uma ciência exata. Pode acertar, pode curar, não pode curar. É milagre, muitas vezes, que se espera da medicina. Para mesmo que a medicina é exata. E muito simples. Quando se encontra a forma exata de tratar uma pessoa, reage na hora. Teremos certas coisas que vamos mostrar mais tarde, que são consideradas quase impossíveis, mas que se obtêm resultados instantâneos. Querem parar um pouco, querem continuar? Vamos a aquele break. Vai, conclusão. Os organismos, como veremos, não passam de sistemas vibracionais. Sabe, quando os brasileiros vêm à Espanha, hablam portunhol. Quando os espanhóis vão ao Brasil, hablam espanhoguês. E assim nos compreendemos todos. Eduardo vai ao Brasil muitas vezes. Habla tão
bem português, tão bom português, que toda vez que habla eu olho o espanhol. Bom, está uma mistura. Ela passa de sistemas nacionales, en los cuales las interferencias frecuenciales de los subsistemas, organismos, subsistemas, paquetes informativos internos, producen interacciones fundamentales autólogas y heterólogas. ¿Quién puede decir qué cosas son autólogas y heterólogas? Vamos a ver la semántica. Interacciones autólogas que parten del propio organismo con sus propios recursos. Heterólogas, que vienen de fora, vienen para dentro del organismo y el organismo absorbe aquella interacción como siendo buena o mala, pero absorbe. Como decía antes, si dividimos la frecuencia de oscilación humana, 3.000 millones, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, llegamos a ciertas frecuencias que interfieren. Interferencias heterólogas, que son captadas y transforman las internas autólogas en problemas. Las interferencias producen algo que se llama olas probables. Si usted tiene un vaso con agua, laboratorio, tiene un vaso con agua grande, y suelta dos pedritas, suelta una, bate en agua y forma círculos concêntricos. Certo? Visualizar. Logo em seguida, solta a outra. Também há círculos concêntricos que se chocam uns com os outros, na primeira. O círculo de uma se choca com o círculo da outra. Aqui surge uma interação com uma formação de uma onda, uma ola provável. O batimento de duas frequências, ou 3, ou 4, ou 5 mil, em cada nódulo de batimento de fase, surge uma ola provável. As medicações homeopáticas, os fármacos homeopáticos, se basam nisso, esse fenômeno de olas prováveis. Então, tais olas generadas por batimento frequencial se constituem em fonte de informação quase sempre indesejada. Quer dizer, não são buenas coisas estas olas prováveis. E é muito frecuente encontrarmos la formación de olas probables causadas por medicaciones, que la química llama de efectos colaterales, de incompatibilidades de medicamentos. Se toma logo en seguida otro, se puede crear olas probables que hacen mucho mal. Pero por otra, una persona hace eso y se siente mal. Porque la ola de la combinación. La medicina convencional, la bioquímica convencional, utiliza eso. Ciertas combinaciones de elementos y sustancias crean olas probables, que es el efecto medicamentoso. La arte científica de combinar sustancias y elementos para obtener olas probables que actúen de determinada manera es la ciencia farmacológica. Se pongo aqui uma pequena quantidade de cevada, lúpulo, água e malte,
Não temos cerveja. Não temos cerveja aqui. Pero se combinamos, temos cerveja. Então, a cerveja é o resultado de uma combinação com olas prováveis que nos agradam. E assim é. As receitas culinárias, não é? Conhece, mas aquilo, falta algo. Generalmente, sal. Se põe sal. Que é sal? El sal integra os alimentos, as coisas que estão ali combinadas e produz informações prováveis que as partículas, as papilas captam e les aceitam como bueno. É sal tão importante que já foi moneda. Isto é consequência das combinações de las coisas haciendo olas prováveis. Se pode obter fenômenos anestésicos ou analgésicos com frequências. A acupuntura milenar, que ponia as agujas, oscilando as agujas, para obter frequências especiais que no cérebro criam ilusões anestésicas ou tonificantes ou coisas assim. Hoje se usa a acupuntura elétrica, um bom emprego para os parkinsonianos, não? Pessoas com Parkinson não bons anestesistas. Porque já temos, naturalmente. Hoje se usa aparatos eletrônicos para fazer isso. Há os mecânicos, que oscilam assim, e há os eletrônicos, que pulsam eletronicamente. Porque as frequências são importantes. E quando se põe uma aguja em um ponto e outra em outro, e põe frequências diferentes, criam-se olas prováveis que actuam e fazem os efeitos que tudo é frequência, tudo é combinação, frequência, fase, oscilação, vibração, olas prováveis. Se pode substituir a quimioterapia por frequências. Não temos aparatos para isso. Os resultados são os mesmos sendo os efeitos tradicionais. Pelo, intoxicações. Os metais utilizados em radioterapia podem ser substituídos por osciladores frequenciais eletrônicos. Podem obter os mesmos resultados. O problema prático é que é complexo. Porque se puedo tratar alguém com frequências em mi espaço, não puedo tratar a população. Então, a química farmacêutica ha generado muy buenos resultados financeiros, porque depois a farmácia comprar remédio e usá-lo em casa. Eu não posso ter um aparelho, um aparato para oscilar em determinada frequência em sua casa. Aqui ir à clínica, fazer as sessões terapêuticas, e isso complica um pouco a aplicação prática da biofísica em tratamento. Hay que procurar alguém que tenha o equipo para fazer o tratamento. Passo que quimicamente é fácil comprar ou em casa. Os efeitos podem ser muito similares, mas o uso de pastilhas pode trazer efeitos colaterais, que generalmente trazem. Os efeitos colaterais das pastilhas são muito conhecidos. Certas medicações permanecem no corpo por meses. Já não se necessita mais. E o que passa é que muitas providências químicas tomadas para resolver o problema
podem resolver o problema, pero permanecem no organismo. O organismo interpreta aquela presença como invasão, nova invasão, e cria uma enfermidade posterior, porque existem restos da medicação que se tomou. Isso se passa muito frequentemente nas vacunas. A vacinação é extremamente perigosa e só deve ser recomendada em momentos de emergência, situações emergenciais, epidemias, pandemias, epidemia, pandemia. Sim, mas não havendo isso, não há necessidade. Estamos agora todos no mundo llenos de informações erradas sobre uma gripe chamada gripe H1N1. Uma tonteria. Mas os governos são obrigados agora a fazer a vacinação, porque a Organização Mundial de Saúde tem força para imponer a vacinação sob pena de sanções. Antes não teria. Recomendava. Agora tem força. E os países mais submissos a isso têm que acelerar. Bom, conclusão. As olas generadas por batimentos religiosos constituem fonte de informação sempre, quase sempre, indetetável. Entendendo, os corpos são tanto mais estáveis, isso é muito importante, tanto mais estáveis quanto mais se aproximem da forma oscilacional, ou seja, mais básica e fundamental. Assim, os elementos puros, elementos da tabela de Mendeleev, os elementos plomo, cálcio, potássio, sódio, azufre, os elementos puros produzem frequências senoidais. Os elementos impuros produzem frequências anormais. Quanto mais próximos às frequências originais, mais estável é a substância. Quando se fazem combinações para obter ondas prováveis, se cria também uma instabilidade que destruir na medicação em determinado tempo. Por isso, em los plásticos de medicação, a data de validade, o tempo, porque com o tempo as substâncias se desintegram, transformam. Então, quanto fundamentais, mais estável. Se põe aqui uma substância, um elemento cálcio, um pouco de cálcio. Cálcio, 250 anos. Cálcio impuro com outra substância qualquer, em um mês já não é mais cálcio. Se põe esse cálcio junto a um aparato de televisão, a oscilação da televisão deteriora ele, porque ele é impuro. Então, hacer medicações com elementos puros é hacer medicações estáveis. Impuros ou muito combinados, instáveis. Os elementos puros são mais estáveis, produzindo oscilações mais consequentes do que as substâncias que, sendo compostas, produzem campos vibracionais mais inestáveis e menos consequentes. É muito frequente esse eu tomei uma aspirina para mim de dor de cabeça e não me passou. Doce, não passou. Porque a aspirina é matriz. Tenho hecho análises de algumas medicações, a mais frequente de baixa qualidade, é uma chamada Bactrim. É sulfa. Pastilha de sulfa.
La pastilla tiene que ter determinada cantidad de elemento activo, azúcar, pero algunas indústrias farmacéuticas hacen pastillas con 2% de la cantidad que debería tener. No tiene efecto. Pacientes con serias inflamaciones de amigdalitis agudas, llamada amigdalitis cutácea, que puede matar, va cerrando la respiración y puede matar. Tiene que tomar antibióticos, pero hay algunos que son alérgicos a antibióticos. Hay que tomar sulfato. Si no tiene la cantidad cierta, muere en el hospital. Es una irresponsabilidad tremenda que existe en la fabricación de medicaciones. En el 2008, los Estados Unidos, FDA americano, retiró del comercio de las farmacias americanas un complejo vitamínico, porque no tenía casi vitamina, era vendido caro y no tenía las cantidades ciertas. Fueron 40 millones de pastillas. ¿Quiere usted saber para dónde la mandaron? Brasil, Bolivia, Paraguay. Las pastillas, farmacia. No hay nada prohibido, no tiene valor alguno. Porque hay una fuerza muy grande en el laboratorio en los países de desarrollo, los países menores, también técnica. Y así es. Entonces sabemos hoy que la medicina cuántica es basada en la física, en el caso humano, biofísica. Necesita de diagnósticos precisos, utiliza frecuencias de oscilaciones para tratar, que son equivalentes a las frecuencias obtenidas de ligación. Es necesaria la presencia de terapeutas o médicos que hagan las aplicaciones, porque no se puede dar a cada paciente un aparato para casa para hacer las aplicaciones. La medicina cuántica interpreta los fenómenos químicos por sus bases físicas y considera la química una consecuencia de las actuaciones físicas. Lida con campos de información, campos vectoriales, campos escalares, y puede trabajar con esos campos, identificándolos, cualificándolos, mediéndolos y utilizando las informaciones que quiera para tratar. El tratamiento por veces consiste en la combinación de frecuencias para se obtener olas probables, que son muchas veces consideradas con más facilidad. ¿Sí? Señor Matos, yo me preguntaba si la diferencia entre la onda o la ola probable de un compuesto activo biológico y uno químico es muy diferente, y si se puede imitar una ola probable con fidelidad con aparatos electrónicos. Y en el ejemplo que ponía de las piedras, me imagino que eso también se tiene que ver en 3 dimensiones, es decir, en la superficie hay olas chocando, pero a medida que vamos entrando en el mar hay otras interacciones. Sí, claro. Primera respuesta. Es perfectamente posible imitar muchas de las olas probables creadas autónomas con medicaciones química y con física. Es posible. Por ejemplo, interferón. Existe interferón artificial hecho de la misma manera. Existen endorfinas y sustancias que el organismo produce, de química orgánica, se puede hacer síntesis. Son sustancias sintéticas, se puede hacer. Pero no son perfectamente iguales, son muy cerca de eso es la perfección. Y pueden sustituir insulina,
podría ser sintética, que es una hormona. Entonces hay como hacer químicamente, imitar la química interna. Quanto às interações das pedras, nos referimos a las interações por las ondas criadas ali como ejemplo. Lo que acontece es la misma cosa internamente cuando se toma una sustancia que ya posee dentro las horas probables que quería, hecha en laboratorio. Por tanto, al ingerir remédio, una medicación, ella ya tiene sus horas probables porque así fue hecho un laboratorio de testes, de análisis, de creación de la medicación. Ahora otra pregunta. De acuerdo. Hago 3 preguntas. Sí, básicamente eso. Y la idea básica es que, por ejemplo, lees que cuando la vitamina C, por ejemplo, es químicamente sintetizada, la observas y no tiene un color o un espectro de colorido como la biológica. Entonces te preguntas cómo puede evocar una ola probable algo que sustancialmente a nivel frecuencial no es igual. El problema de la medicina es la farmacología, es hacer las cosas parecidas con las cosas originales. Cuando no consigue, hace la forma que puede. Las consecuencias todas las conocemos. Ni siempre los remedios producidos en el laboratorio sustituyen las condiciones internas, ni siempre. Pero es lo que se puede hacer químicamente. El organismo tiene condiciones, tiene un mecanismo de acción que no puede muchas veces ser imitado. Son perfectos. Y la farmacoindustria no es perfecta. Y tiene objetivos muy interesantes desde el punto de vista comercial. Acabamos de referir. Para las mujeres, por ejemplo, existe una tremenda confusión con las hormonas, la reposición hormonal. Hay médicos que dicen que la reposición hormonal es un peligro, puede incrementar el crecimiento de un nódulo de mama. Otros dicen, naturalmente, bueno, tiene que tomar. La afirmación y la contestación están basadas en 2 premisas erradas. La mujer necesita de progesterona. Esta es la hormona que protege a la mujer contra todo. Ela para de producir progesterona a partir de un cierto momento. Como la formación del corpo lúteo. Bueno, no tomo. El médico dice que no puede tomar. Porque existen en las farmacias para vender una imitación de progesterona que se llama progestágeno. La progesterona como hormona no puede ser patentada, no se puede patentar. Entonces el laboratorio crearon una progesterona con un apéndice químico y lo patentaron como progestágeno. El progestágeno mimetiza la progesterona original y es absorbida en el receptor hormonal. El apéndice queda fuera y produce efectos colaterales severos, incluso incrementando el crecimiento de nódulos. Por eso algunos médicos dicen que las hormonas pueden aumentar los nódulos, porque no es la progesterona, es progestágeno. La progesterona base, que se llama progesterona base, pura, no industrializada, que cuesta poco, barato. Debe tomar porque me protege contra todo. Hay que tomar progesterona y no progestágeno. Es eso que el laboratorio hace, una cosa para sustituir algo interno que no puede. Los hombres también la misma cosa con la testosterona. La testosterona artificial no puede sustituir ni nada la testosterona natural y puede aumentar el crecimiento de tumores de próstata.
Dice, no tomo hormona porque va a aumentar mi próstata. No, es la testosterona artificial, pero la natural se llama testosterona base que puede tomar, que diminui el tumor de próstata, o aumento de próstata. Portanto, há conceptos errados que se divulgam como sendo perfeitos, normais, mas não são. Os terapeutas mais avisados sabem, devem procurar saber as coisas que a medicina convencional instituiu como verdade absoluta, não é? Incluso essa história de uso de medicina quântica, que pouco a pouco cresce. Aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, muitas coisas dessas medicina. Perguntas? Finalizando esta parte, temos aqui, isto é muito comum, pedras preciosas. Sim? Pedras coloridas, bonitas, que na natureza se encontram. As pedras têm colores devido à presença de átomos, de moléculas atômicas, átomos moleculares, de outras substâncias. E o que vemos como color é las probables. Se põe uma partícula pequena de cromo, um rutilo, vemos um cambio de color, porque a frequência da oscilação do cromo com a do rutilo cria uma ola provável que é da color que Entonces las piedras no tienen color propia, pero tienen color que es consecuencia de olas probables. Primera parte encerrada. Próximos das olas fundamentais mais estáveis. Se põe aqui uma substância, um elemento cálcio, um pouco de cálcio. Cálcio, 250 anos. Cálcio impuro, com outra substância qualquer, em um mês já não é mais cálcio. Se põe esse cálcio junto a um aparato de televisão, a oscilação da televisão deteriora ele, porque ele é impuro. Então, as certificações com elementos puros, as certificações estáveis. Impuros ou muito combinados, instáveis. Os elementos puros são mais estáveis, produzindo oscilações mais consequentes do que as substâncias que, sendo compostas, produzem campos vibracionais mais instáveis e menos consequentes do primeiro. É muito frequente esse eu tomei uma aspirina para mim dolor de cabeça e não passou. Doce, não passou. Porque a aspirina é matriz. Tenho hecho análises de algumas medicações, a mais frequente de baixa qualidade, é uma chamada Bactrim. É sulfa, pastilha de sulfa. A pastilha tem que ter determinada quantidade de elemento ativo, a sulfa. Pero algumas indústrias farmacêuticas são pastilhas com 2% da quantidade que deveria ter nele. Não tem efeito. Pacientes com sérias inflamações de amigdalites agudas, chamada amigdalitis cutácea, que pode matar, vai cerrando a respiração, não pode matar. Tem que tomar antibióticos, pero há alguns que são alérgicos a antibióticos. Hay que tomar sulfa.
tiene la cantidad cierta, muere en el hospital. Es una irresponsabilidad tremenda que existe en la fabricación de medicaciones. En el 2008, los Estados Unidos, FDA americano, retiró del comercio de las farmacias americanas un complejo vitamínico, porque no tenía casi vitamina, era vendido caro y no tenía las cantidades ciertas. Fueron 40 millones de pastillas. ¿Quiere usted saber para dónde la mandaron? Brasil, Bolivia, Paraguay. Las pastillas, farmacia. No es nada prohibida, no tiene valor alguno. Porque hay una fuerza muy grande en el laboratorio, los países de desarrollo, los países menores, menos técnica. Y así es. Entonces sabemos hoy que la medicina cuántica es basada en la física, en el caso humano, biofísica. Necesita de diagnósticos precisos, utiliza frecuencias de oscilaciones para tratar, que son equivalentes a las frecuencias obtenidas de gasón. Es necesaria la presencia de terapeutas o médicos que hagan las aplicaciones, porque no se puede dar a cada paciente un aparato para casa para hacer las aplicaciones. La medicina cuántica interpreta los fenómenos químicos por sus bases físicas y considera la química una consecuencia de las actuaciones físicas. Lida con campos de información, campos vectoriales, campos escalares, y puede trabajar con esos campos, identificándolos, calificándolos, mediéndolos y utilizando las informaciones que quiera para tratar. El tratamiento por veces consiste en la combinación de frecuencias para obtener olas probables, que son muchas veces consideradas con más facilidad. ¿Sí? Señor Matos, yo me preguntaba si la diferencia entre la onda o la ola probable de un compuesto activo biológico y uno químico es muy diferente, y si se puede imitar una ola probable con fidelidad con aparatos electrónicos. Y en el ejemplo que ponía de las piedras, me imagino que eso también se tiene que ver en 3 dimensiones, es decir, en la superficie hay olas chocando, pero a medida que vamos entrando en el mar hay otras interacciones allí. Sí, claro. Primera respuesta. Es perfectamente posible imitar muchas de las olas probables creadas autónomas con medicaciones química y con física. Es posible. Por ejemplo, interferón. Existe interferón artificial hecho de la misma manera. Existen endorfinas y sustancias que el organismo produce, de química orgánica, se puede hacer síntesis. Son sustancias sintéticas, se puede hacer. Pero no son perfectamente iguales, son muy cerca de eso es la perfección. Y pueden sustituir insulina, que puede ser sintética, que es una hormona. Entonces, hay como hacer químicamente, imitar la química interna. Quanto às interações das pedras, nos referimos às interações por las olas criadas ali como exemplo. Lo que acontece é a mesma coisa internamente quando se toma uma substância que já possui dentro as olas prováveis que teria, esse em laboratório. Portanto, ao ingerir remédio, uma medicação,
ela já tiene sus obras probables, porque así pues, es un laboratorio de testes de análisis de creación de la Ahora otra pregunta. De acuerdo. Eran 3 preguntas. Sí, básicamente eso. Y la idea básica es que, por ejemplo, lees que cuando la vitamina C, por ejemplo, es químicamente sintetizada, la observas y no tiene un color o un espectro de colorido como la biológica. Entonces te preguntas cómo puede evocar una ola probable algo que sustancialmente a nivel frecuencial no es igual. El problema de la medicina es, la farmacología es hacer las cosas parecidas con las cosas originales. Cuando no consigue, hace la forma que puede. La consecuencia todas las cosas. Ni siempre los remedios producidos en el laboratorio sustituyen las condiciones internas, ni siempre. Pero es lo que se puede hacer químicamente. El organismo tiene condiciones, tiene un mecanismo de acción que no puede muchas veces ser imitado. Son perfectos. Y la farmacoindustria no es perfecta. Y tiene objetivos muy interesantes desde el punto de vista comercial. Acabamos de referir. Para las mujeres, por ejemplo, existe una tremenda confusión con las hormonas, la reposición hormonal. Hay médicos que dicen que la reposición hormonal es un peligro, puede incrementar el crecimiento de un nódulo de mama. Otros dicen, naturalmente, bueno, tiene que tomar. La afirmación y la contestación están basadas en 2 premisas erradas. La mujer necesita de progesterona. Esta es la hormona que protege a la mujer contra todo. Ela para de producir progesterona a partir de un cierto momento. Con la formación del corpo lúteo. No tomo. El médico dice que no puede tomar. Porque existen en las farmacias para vender una imitación de progesterona que se llama progestágeno. La progesterona como hormona no puede ser patentada, no se puede patentar. Entonces el laboratorio crearon una progesterona con un apéndice químico y lo patentaron como progestágeno. El progestágeno mimetiza la progesterona original y es absorbida en el receptor hormonal. El apéndice queda fuera y produce efectos colaterales severos, incluso incrementando el crecimiento de nódulos. Por eso, algunos médicos dicen que las hormonas pueden aumentar los nódulos, porque no es la progesterona, es progestágeno. La progesterona base, que se llama progesterona base, pura, no industrializada, que cuesta poco, barato. Debe tomar porque protege contra todo. Hay que tomar progesterona y no progestágeno. Eso que el laboratorio hace, una cosa para sustituir algo interno que no puede. Los hombres también la misma cosa con la testosterona. La testosterona artificial no puede sustituir ni nada la testosterona natural y puede aumentar el crecimiento de tumores de próstata. Por eso, no tomo hormona porque va a aumentar mi próstata. No, es la testosterona artificial, pero la natural se llama testosterona base que puede tomar, que disminuye el tumor de próstata, o aumento de próstata. Portanto, há conceptos errados que se divulgam como sendo perfeitos, normais, mas não são. Os terapeutas mais avisados sabem, devem procurar saber as coisas que a medicina convencional instituiu como verdade absoluta, não é? Incluso essa história de uso de medicina quântica, que pouco a pouco cresce.
aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Argentina, muchas cosas de esa ciencia. ¿Preguntas? Finalizando esta parte, temos aqui, esto es muy común, piedras preciosas. ¿Sí? Piedras coloridas, bonitas, que na naturaleza se encuentran. Las piedras tienen colores debido a la presencia de átomos, de moléculas atómicas, átomos moleculares, de otras sustancias. Y lo que vemos como color es las olas probables. Se pone una partícula pequeña de cromo, un rutilo, vemos un cambio de color, porque la frecuencia de oscilación del cromo con la del rutilo crea una ola probable que es de color que lo vemos. Entonces las piedras no tienen color propia, pero tienen color que es consecuencia de olas probables. Primera parte encerrada.